decir era esto del medio interno, ¿sí? Igual son tres diapositivas locas la parte del medio interno, pero... bueno, el medio interno son las condiciones en las cuales están inversas la mayoría de las células del organismo, ¿sí? Y están inversas en una solución de agua y electrolitos, el cual esta agua y electrolitos están distribuidos en distintos compartimientos, ¿sí? Está el compartimento intracelular, el intersticial y el intravascular, ¿sí? Entonces tenemos el compartimento intracelular y luego tenemos el extravascular que se subdivide en el intersticial y en el intravascular, ¿sí? Después hay como un compartimento más, que es el transcelular, que es el espacio que hay entre las dos células, pero suele ser muy pequeño el líquido que está en este espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros valoremos lo que es el medio interno, lo que hay que valorar es el volumen de los compartimientos, la distribución de los electrolitos, la tonicidad, que sería la concentración de solutos osmóticamente activos, y el equilibrio ácido-base, ¿sí? El equilibrio ácido-base lo vimos ayer, ¿sí? Bueno, entonces dentro del medio interno tenemos lo que es el volumen de los compartimientos, ¿sí? Entonces, el volumen total en el recién nacido, lo que nosotros vamos a decir es que un 94% en el recién nacido término del peso corporal es agua, ¿sí? Y el agua se va a quedar principalmente en el compartimiento extracelular, ¿sí? Entonces, esto es cuando es feto, disculpen, cuando está en la vida fetal, ¿sí? Un 94% del peso del feto es agua, ¿sí? Ahora, cuando el recién nacido nace y es término, el peso corporal, un 78% es agua, donde un 50% es a nivel extracelular. En cambio, en el prematuro, el peso corporal es un 90% agua, donde un 25% está a nivel intracelular y un 65% en el compartimento extracelular, ¿sí? Entonces lo que va a pasar acá, ¿sí? Es que durante los primeros días se produce, ¿sí? Una contracción del líquido extracelular responsable de una pérdida del 10 al 12% del peso corporal, ¿sí? Entonces ahí la persona va a tener un balance negativo de agua, ¿sí? Es decir, en los primeros días el recién nacido va a perder grandes cantidades de líquido, ¿sí? Entonces el recién nacido va a perder alrededor del 10 al 12% de su peso corporal en agua, ¿sí? Ahora, esto es diferente, porque en el prematuro, como el 90% de su peso corporal es agua, ese 10 o 12% va a ser mucho más mayor que el recién nacido término, su peso corporal es 78%, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tener eh, la misma consideración con la pérdida de peso en el término y en el recién nacido prematuro, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir que el recién nacido término eh, puede perder hasta 5% de este peso por día, eh, y el prematuro o el pretérmino solamente puede perder un 3% de el peso corporal por día, ¿sí? Entonces, más o menos en los primeros días, lo máximo que pueden perder ambos son un 10 a 12%, ¿sí? Del peso corporal. Y como el recién nacido, ese 10 o 12% en el prematuro es mucho mayor que el término, solamente se permite un 3% por día de pérdida. En cambio, en el término, como el porcentaje es mayor, es un 78%, se permite solamente un 5% por día, ¿sí? Y después, el recién nacido va a perder este peso
en la primera semana, ¿sí? Eh, Así que nada, es solamente eso, el concepto esto de medio interno a nivel del volumen, ¿sí? Ahora, importante esto, ¿sí? Todo este líquido que va a perder por el peso corporal, ¿sí? Va a facilitar lo que es la expulsión del meconio, ¿sí? Luego también, entonces, por un lado se puede valorar el medio interno o volumen, que nosotros lo que vamos a hacer únicamente es valorar cuánto peso pierde el recién nacido en los primeros días. Y valorar que después lo recupere, porque en la primera semana ya los tiene que recuperar, ¿sí? Después también podemos valorar, ¿sí? El, en el medio interno podemos valorar la distribución iónica, ¿sí? Entonces, esto a veces lo preguntan en el final, ¿sí? De hecho, a mí me tocó una pregunta de esto en el final, que preguntaban cuáles son los iones que están distribuidos a nivel extracelular y a nivel intracelular, ¿no? Acá tiene la imagen, ¿sí? Lo que vamos a ver que el cloro está distribuido más ampliamente a nivel extracelular junto con el sodio y va a haber una menor cantidad de potasio. En cambio, a nivel intracelular, también vamos a tener sodio, también vamos a tener potasio, ¿sí? Solo que el sodio acá se encuentra en menor cantidad a nivel intracelular y el potasio se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Además de eso, acá también se encuentra el magnesio, que tiene carga positiva, ¿sí? Y además de eso tenemos las proteínas y los grupos fosfato, ¿sí? Esa sería básicamente la distribución iónica a nivel extracelular y a nivel intracelular. Ahora, algo importante de la distribución iónica es que tenemos el concepto de electroneutro o electroneutralidad, ¿sí? Es decir, como ven acá, acá tenemos más sodio con carga positiva que acá con carga positiva. Acá hay mayor concentración de sodio. Y a su vez, acá hay mayor concentración de cloro en comparación acá adentro, que también hay cloro, pero es en menor cantidad con carga negativa, ¿sí? El principio de electroneutralidad es que todos los compartimentos celulares, ya sea intracelular o extracelular, tienen iguales cargas positivas como negativas, ¿sí? Y ese es el principio de electroneutralidad, ¿sí? En ambos lados voy a tener misma carga positiva como carga negativa, ¿sí? Pero los iones van a estar distribuidos de diferente manera, ¿sí? Y algo importante que a pesar que yo tengo electroneutralidad, en el lado interno de la membrana se me acumulan las cargas negativas y en el lado externo se me acumulan las cargas positivas, ¿sí? Y esto me genera luego lo que es el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un mayor voltaje negativo a nivel intracelular cercano a la membrana citoplasmática, ¿sí? A pesar que yo tengo el concepto de electroneutralidad. Lo único que hacen es acá acumularse cargas negativas y eso es lo que me va a generar el potencial eléctrico, ¿sí? Y acá se me acumulan las cargas positivas. Entonces, eso tienen el concepto de electroneutralidad, ¿sí? Obviamente que la distribución iónica se puede medir, ¿sí? Ustedes le pueden sacar un poco de sangre al recién nacido y valorar cuánto sodio, cuánto calcio, cuánto cloro tiene en sangre, ¿sí? Pero bueno, no es algo que se suele valorar en el recién nacido, ¿sí? Luego otro parámetro que nosotros decimos que forma parte del medio interno es la tonicidad, ¿sí? La tonicidad es básicamente la concentración de solutos osmóticamente activos en una solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente, por ejemplo, yo dibujo un tarrito acá y dibujo otro tarrito acá. Entonces, este tiene esta cantidad de líquido y este tiene
esta cantidad de líquido. Pero este tiene dos pelotitas y este tiene una, dos, tres, cuatro. Entonces, concentración de solutos osmóticamente activos. ¿Cuál de los dos tiene más pelotitas? Este. Entonces, este tiene una mayor tonicidad, ¿sí? Tiene mayor concentración de solutos osmóticamente activos. Recuerden que el principal ion que me genera eh, la osmolaridad a nivel de los compartimientos es el sodio, ¿sí? El sodio me generaba a nivel intravascular el 90% de la osmolaridad, ¿sí? Entonces, el que más me va a generar la osmolaridad es el sodio, ¿sí? Entonces lo que va a pasar acá con este concepto de tonicidad es que nosotros en el medio interno, entre los distintos compartimientos, ya sea a nivel intracelular, ya sea a nivel intersticial o ya sea a nivel intravascular, ¿sí? Esto sería intravascular, esto sería intersticial, esto sería intracelular. Y entre las dos células tenés el compartimento transcelular que hay muy poco líquido ahí, ¿sí? Bueno, entonces, entre los distintos compartimientos, cada compartimiento tiene una determinada tonicidad, ¿sí? Ahora, el tema es que todos los compartimientos tienen la misma tonicidad, ¿sí? ¿Y por qué tienen la misma tonicidad? Porque el agua se mueve por diferencias de osmolaridad, por diferencias de tonicidad. Se mueve de donde hay mayor osmolaridad o mayor tonicidad, digo, se mueve de donde hay menor tonicidad o menor osmolaridad a donde hay más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En el A, lo que vemos es que acá hay líquido, pero este líquido tiene muy pocos solutos osmóticamente activos. En comparación a este otro líquido, que es el B, que tiene muchos solutos osmóticamente activos. Entonces, como acá la tonicidad es baja, como tiene una osmolaridad baja, como tiene solutos osmóticamente activos disminuidos en comparación al B, que es este, el agua se va a mover de manera pasiva, sin gasto de ATP, por lo que es el momento de la ósmosis, ¿sí? Es por eso que el agua se va a mover del compartimento A al B, ¿sí? Entonces, este es otro básicamente parámetro que podemos valorar del medio interno. Eh, la más clásica para valorarlo es valorar la osmolaridad intravascular, ¿sí? Esto lo vieron en ARTI2, pero bueno, es otra cosa que se puede evaluar en el recién nacido, ¿sí? Lo que es la tonicidad a nivel del medio interno, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? Es que en el periodo neonatal yo no tengo que administrar bicarbonato, ¿sí? Eh, Porque en el caso que el recién nacido tenga un problema a nivel ácido-base y yo administro bicarbonato, esto va a generar un medio hipertónico y se le van a morir las células por deshidratación, ¿sí? Sería básicamente esto de la tonicidad. Si ustedes a un recién nacido, ¿sí? Le administran lo que es bicarbonato a nivel intravascular, ¿sí? El bicarbonato va a llegar a nivel de la sangre, pero esto va a aumentar la osmolaridad a nivel intravascular y esto va a terminar provocando, ¿sí? Que el líquido de las neuronas se vaya a nivel intravascular. Por estas diferencias de tonicidad, y entonces esto me puede, entonces si yo le administro bicarbonato a un recién nacido o en el periodo neonatal, esto me va a producir las muertes de las neuronas, ¿sí? Eso es algo característico del medio interno del recién nacido, ¿sí? Entonces los parámetros que yo puedo llegar a evaluar es el volumen, la distribución iónica, es decir, le pido para saber, le pido un laboratorio para saber los electrolitos que tiene en sangre, ¿sí? Le puedo evaluar la osmolaridad plasmática que tiene, entonces evalúo la tonicidad,
o también puedo valorar el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Son los cuatro parámetros que yo puedo más o menos valorar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evalúa clínicamente esto? Bueno, eh, por ejemplo, si el volumen intersticial en el recién nacido está disminuido, si el volumen intersticial, el volumen que hay, el volumen de líquido que hay entre las células, ¿sí? Vamos a tener lo que es el signo del pliegue, ¿sí? Y también va a tener las mucosas secas y va a tener llanto sin lágrimas, ¿sí? Ahora, si el volumen intravascular está disminuido, el recién nacido va a aparecer con taquicardia, va a tener con relleno capilar mayor a 2 segundos, va a aparecer con hipotensión y con extremidades frías. Ahora, si el volumen intersticial está aumentado, el recién nacido va a aparecer con edemas. Y si el intravascular está aumentado, el recién nacido va a aparecer con hipertensión arterial. ¿Sí? Eh, y bueno, el balance entre el volumen intersticial y vascular se va a mantener gracias a la albúmina, ¿sí? Porque las proteínas a nivel intravascular van a retener el líquido, ¿sí? Porque las proteínas también atraen el agua, ¿sí? Y esto se conoce como presión oncótica, donde la albúmina representa el 90% de la presión oncótica, ¿sí? Es por eso que yo en el laboratorio del medio interno también puedo pedir la albumino, puedo pedir los niveles de albúmina, porque puede tener albuminonemia, ¿sí? Puede tener poca concentración de albúmina, esto me baja la presión oncótica y esto termina provocando, ¿sí? Que el líquido a nivel intravascular se vaya, ¿sí? Hacia el intersticio y del intersticio se puede ir al interior de las células, ¿sí? Bueno, simplemente eso del medio interno, ¿sí? Yo creo que lo que más preguntan es esto de recién nacido prematuro y pretérmino, de cuánto peso corporal pierden y cuánto es lo permitido si es prematuro o término, ¿sí? Yo diría que esto es lo más importante de esto del medio interno, pero bueno, se puede valorar múltiples cosas a nivel del medio interno, ¿sí? Bueno, entonces con eso el pH ya estaría, ¿sí? Y vamos a ver la lactancia materna, ¿sí? Bueno, algunos datos sobre la lactancia materna, ¿sí? Lo que se estima básicamente que un 16% de la mortalidad neonatal puede ser prevenida, ¿sí? Si se recibe leche materna desde el primer día de nacimiento y asciende hasta un 22% la mortalidad neonatal que puede llegar a ser prevenida si se le da lactancia materna en la primera hora de vida, ¿sí? Entonces es muy importante que se dé lactancia materna. Creo que la última encuesta a nivel del país que se realizó fue en el 2019, donde el Ministerio de Salud indicó que el 97% de los recién nacidos iniciaron con lactancia materna, pero solamente un 66% la mantuvo al mes y un 31% la mantuvo a los 5 meses de edad de recién nacido. Recuerden que la edad mínima para dejar de dar lactancia materna son 6 meses, ¿sí? Entonces, antes de los 6 meses ya estaban abandonando la lactancia materna, ¿sí? Entonces, si le preguntan a la mujer por qué abandona la lactancia materna, le dice 26% me quedé sin leche, un 17% el niño se dejó solo, 11% el niño se queda con hambre, 11% tuve que salir a trabajar, el cual no es motivo por el cual dejar la lactancia, no es motivo por el cual se debe dejar la lactancia materna, porque está el sacaleches, ¿sí? Y un 10% la dificultad para sostener otras tareas y la lactancia materna. Acá tiene que ver también el rol de la familia, ¿sí? El padre también tiene un rol a nivel de la lactancia materna, ¿sí? Bueno, los beneficios de la lactancia materna, ¿sí? Hay beneficios para recién nacido, beneficios para la madre y beneficios para ambos, ¿no? Entonces, beneficios para recién nacido, favorece la liberación de la hormona de crecimiento y esto permite un óptimo desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico.
Protege frente a un gran número de enfermedades, entonces lo protege contra la diarrea e infecciones respiratorias, ¿sí? Sepan básicamente que la lactancia materna, la lactancia materna es mucho mejor que la leche de fórmula en cuanto a bacterias, ¿sí? Porque es algo que en la leche de fórmula no lo pueden básicamente igualar a esto. Recuerden que si el recién nacido recibe básicamente la microbiota de la madre por la ruta enteromamaria, ¿sí? El recién nacido va a estar protegido a los patógenos que rodean a la madre, ¿sí? Sin mencionar que eh, se va a colonizar la microbiota con bacterias que no le van a producir patologías, ¿sí? Bueno, también disminuye o retrasa la aparición de problemas de tipo inmunológico como alergias, leucemia, enfermedad crónica intestinal, previene enfermedad de la edad adulta como diabetes, hipercolesterolemia, coronariopatías, cáncer, disminuye el riesgo de muerte súbita en el recién nacido, sobrepeso, obesidad, enfermedad celíaca, ¿sí? Y la leche materna siempre está preparada y a la temperatura adecuada y se puede dar en cualquier momento porque siempre tiene las condiciones higiénicas perfectas. O los beneficios para la madre, ¿sí? Ayuda a la recuperación tras el parto, ¿sí? Disminuye la pérdida de sangre en los días posteriores al parto y mejora la posilanemia, favorece la recuperación del peso y la silueta femenina, ¿sí? Esto no me lo acuerdo, igual lo tengo en el Power. La madre cuando da lactancia materna pierde alrededor de 500 calorías y perder 500 calorías sería como correr 5 kilómetros, ¿sí? Entonces, el simple hecho de dar lactancia materna a la madre la va a hacer adelgazar una banda, ¿sí? Si la madre quiere recuperar el peso que perdió, la lactancia materna la tiene que mantener, ¿sí? Es algo que siempre hay que nombrar a la madre, ¿sí? También reduce las necesidades de insulina en madres diabéticas y normaliza antes el metabolismo de las madres que han tenido diabetes gestacional, ¿sí? Reduce el riesgo de la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y disminuye el riesgo de cáncer de mama premenopáusico y cáncer de ovario y fracturas de cadera y fracturas espinales por osteoporosis en la posmenopausia. Por los beneficios para ambos, el amamantamiento, esto permite un desarrollo de un estrecho vínculo afectivo, materno-filial, proporciona al bebé un consuelo, también proporciona cariño, compañía, seguridad. Es de muy ahorro económico esta opción, ¿sí? El dar lactancia materna. No sé si fueron a un supermercado, pero las leches de fórmula valen un huevo, ¿sí? La leche de fórmula más los pañales es todo un presupuesto, ¿sí? Sale carísimo tener un pibe hoy en día, ¿sí? Y lo peor es que se suele ver bastante a menudo gente que gasta gran parte del sueldo solamente porque le quiere comprar la mejor leche al hijo, cuando la mejor leche tranquilamente se la puede dar con lactancia materna, ¿sí? Pero bueno, es algo que ellos desconocen, ¿sí? Y bueno, y no deja huella ecológica, ¿sí? Porque no genera residuos y es sostenible, lo que es la lactancia materna. Bueno, en cuanto el tema esto de las tomas, ¿sí? Siempre hay que mantener, ¿sí? Lo que es el contacto precoz o la primera puesta a pecho, ¿sí? Recuerden que la primera puesta de pecho se va a hacer en los primeros 30 minutos y suele durar alrededor de una hora, ¿sí? Y esa es la famosa hora sagrada. Suele durar entre 30 y 60 minutos según la bibliografía, ¿sí? Pero bueno, la primera puesta de pecho precoz es en los primeros 30 minutos. Vos tenés que lograr que agarre la teta y va a estar chupando la teta por 30 a 60 minutos. Y ahí es cuando consume el calostro, ¿sí? Bueno, ¿cuántas tomas son? Mínimo 8 tomas al día, ¿sí?
La toma tiene que ser a libre demanda y cuando lo pida y en el tiempo que lo quiera, ¿sí? Eh, eh, a los bebés que menores de 6 meses que se les da lactancia materna, no es necesario dar de agua, ni suero, ni jugos, ni infusiones, ni leches artificiales. Ahora, en caso que necesitan dar de un líquido suplementario, sí, por razón médica, se lo tienen que dar en vasito o en cuchara o en la jeringa o en un cuentagotas. Nunca se utiliza biberón, ¿sí? Porque puede llegar a interrumpir el establecimiento de la lactancia materna, ¿sí? Eh, bueno, siempre es importante esto, ¿sí? Cuando el niño agarra la teta, recuerden que la madre entre el espacio de las tomas solamente produce un 33% de la leche, ¿sí? Es lo que produce un 33%. Pero a medida que el recién nacido está succionando, esto genera un estímulo que produce la liberación de la prolactina y esto desencadena que la mujer durante la toma sintetice el 66% de la leche total, ¿sí? Bueno, y no es recomendable lo que es el uso del chupete o biberón en las primeras semanas. Igual el biberón nunca se recomienda en ningún momento. Lo único máximo que se puede llegar a recomendar es un chupete. Ahora, en las primeras semanas, chupete y biberón, no. Biberón nunca. Pero chupete en las primeras semanas, no. Por lo menos hasta que se haya establecido la lactancia materna. Bueno, acá tienen básicamente la técnica, ¿sí? Eh, Esto es la técnica que suelen pedir para el examen, ¿sí? La boca del bebé muy abierta con labios evertidos como una ventosa, el labio inferior abarcando la mayor parte posible de la areola inferior, su barbilla tiene que estar pegada al pecho, la nariz tiene que estar rozando ligeramente el pecho para que respire sin dificultad, va a realizar movimientos rítmicos, lentos, profundos, con pausas y las mejillas van a estar redondeadas, ¿sí? Cuando les piden en el examen técnica de lactancia materna, se refieren a este cuadradito, ¿sí? Es lo que suelen pedir. Bueno, entonces, ¿cómo se da lactancia materna, no? Bueno, esta sería, cuando te piden técnica, sería esto la técnica, y acá tienen un ejemplo de cómo se debería dar lactancia materna, ¿sí? Entonces, si el niño quiere, si queremos dar de lactancia materna al niño, lo primero que hacemos, la madre va a agarrar su teta, ¿sí? Y va a frotar el pezón con el labio inferior, ¿sí? Entonces, al frotar del pezón en el labio inferior del niño, ¿sí? Lo que va a estimular ahí es el reflejo de búsqueda y succión. Entonces, el niño va a buscar, ¿sí? Entonces va a abrir bien la boca, y cuando abra la boca hay que acercarle el pecho, ¿sí? Y cuando se le acerca el pecho, eh, entonces se acerca básicamente, importante esto, se acerca el bebé al pecho y no el pecho al bebé, ¿sí? Es decir, ustedes ahí van acercando al bebé al pecho, ¿sí? Bueno, ahí tienen la técnica, ¿sí? La boca del bebé debe estar muy abierta con labios evertidos como una ventosa. El labio inferior debe abarcar la mayor parte posible de la areola inferior. eh, y ya que va a succionar correctamente, se hace con la lengua en la areola. Su barbilla va a estar pegada al pecho y la nariz rozándolo ligeramente, ¿sí? Esta posición le permite respirar sin dificultad. Hay que observar cómo llena la boca y traga con movimientos rítmicos, más rápidos, enérgicos al principio de la toma, ¿sí? Y no es necesario sujetar la mama mientras se da lactancia materna. Pero si quieren agarrar la mama, se va a poner la mano en forma de C, donde en la parte superior va a estar el pulgar y el resto de los dedos están en la parte inferior de la C de casa, ¿sí? Y esto, y vamos a sujetar la mama lejos de la areola sin presionar, ¿sí? Tampoco se hace pinza porque esto retrae el pezón, ¿sí? Eh, Ahora, cuando durante la succión se produce dolor, esto es un signo de agarre incorrecto. El recién nacido está agarrando mal el pezón, ¿sí?
sea, ahí tendría que cambiar la postura. Y algo muy importante, ¿sí? Que el bebé tiende a soltar el pecho de manera espontánea, ¿sí? O sea, el recién nacido está chupando la teta y de repente se desteta. Entonces hay que darle de vuelta el pecho, ¿sí? Hay que ofrecerle otra vez el mismo pecho hasta que lo rechace, ¿sí? Si lo sigue rechazando, es una señal que se vació, ¿sí? Entonces hay que ofrecerle el otro pecho, ¿sí? Se ofrece un pecho hasta que se vacíe y luego se ofrece el otro, ¿sí? Ahora, algo muy importante para evitar lesiones a nivel de la areola es que hay que introducir, obviamente hay que lavarse las manos y luego la madre tiene que introducir el dedo en la comisura de su boca, ¿sí? Para evitar, ¿sí? Que se haga efecto vacío cuando tenemos que separar al niño, cuando el niño tiene que separar su boca del pezón, ¿sí? Porque esto nos puede llegar a generar daño a nivel de la areola, ¿sí? Bueno, algo importante es que hay que posicionar al bebé. El bebé siempre, la cabeza del bebé siempre tiene que apuntar hacia el pezón, ¿sí? Y bueno, y hay distintas posiciones, ¿sí? Está la biológica natural, la sentada, la acostada, los gemelos, el balón de rugby, la sentada a caballito, ¿sí? Eh, entonces, nada, ahí tiene las distintas posturas, ¿sí? A nivel de final, lo que a mí me habían tomado, ¿sí? Era una mujer acaba de tener un trabajo de parto, ¿sí? Se encuentra en el porperio. ¿Cuál es la mejor posición para que de lactancia materna? La biológica o natural, ¿sí? Después cuando yo rendí el segundo parcial, lo que me habían tomado eran cuáles son las posiciones de lactancia materna para gemelos, ¿sí? Bueno, tienen básicamente lo que es el doble balón de rugby que ven acá, ¿sí? Luego ven acá la cruzada y luego acá ven la mezcla de la mixta que es cruzada con balón de rugby, ¿sí? Y acá lo tienen, ¿sí? Tienen la posición cruzada donde los dos bebés están cruzados, uno está en cada pecho, ¿sí? La posición mixta que uno está cruzado y otro está en balón de rugby y tienen la posición lateral o doble rugby, ¿sí? Donde están los dos como si fueran un balón de rugby, ¿sí? Algo importante de esto, ¿sí? Que el rol del padre, también tiene un rol el padre en esto, ¿sí? El padre tiene que asistir al parto, tiene que cuidar a la madre, ¿sí? Tiene que encargarse del hijo, con los mismos no nutritivos, con las tareas de aseo del bebé, ¿sí? También el padre tiene que ponerse a cuidar al resto de los hijos, ayudarle con las tareas de la casa a la madre, ¿sí? Eh, darle espacios a la madre, es decir, la madre da lactancia materna y luego la madre se va a descansar y el padre se queda con el pibe, ¿sí? Eso sería más que nada el rol del padre, ¿sí? Recuerden que el biberón y el chupete, el biberón nunca se recomienda y el chupete se puede después de las primeras semanas cuando ya se establece la lactancia materna. El agua o zumos no está permitido, ¿sí? Eh, bueno, tenemos lo que es la extracción de la leche, ¿sí? Que la madre puede extraerse la leche, pero antes de extraerse la leche tiene que estimular el pecho, ¿sí? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Primero se masajea el pecho con la mano, haciendo presión sobre la caja torácica, ¿sí? Se hace presión en la caja torácica y se va a realizar un movimiento como se ve acá circular, ¿sí? Con la mano, haciendo presión sobre la caja torácica, ¿sí? Luego, lo que se va a hacer es frotar con la mano desde la periferia hacia el pezón, en distintas direcciones, ¿sí?
de esta manera. Yo pongo mi mano acá y lo froto para allá, hacia la dirección del pezón. Luego la madre se tiene que inclinar hacia adelante y sacudir los pechos hacia adelante, ¿sí? La madre se inclina y sacude los pechos hacia adelante. Entonces, esos serían los tres movimientos que tiene que hacer antes de hacer la extracción de leche, ¿sí? Ahora, la extracción de leche puede ser manual o de manera mecánica manual o eléctrica, con el extractor electrónico, ¿sí? Ahora, si va a ser la extracción manual, la técnica es de vuelta lo mismo. Pone la mano en forma de C, donde la parte superior de la C está formada por el pulgar y la parte inferior por el resto de los dedos, ¿sí? Bueno, esto tiene que ocupar a todo el pezón y tiene que estar por arriba del borde superior de la areola y por debajo del borde inferior de la areola, ¿sí? Entonces, una vez que se hace eso, lo primero que se hace es presionar sobre lo que son las costillas de esta manera, ¿sí? Se presiona hacia ese lado y después de ahí se comprime, ¿sí? Entonces, hacen presión para la caja torácica y luego lo comprimen, ¿sí? Y esto se hace de manera rítmica, ¿sí? Hacen primero presión, luego comprimen, presión, comprimen, presión, comprimen, ¿sí? Eso lo van a hacer de manera repetida y rítmica, ¿sí? ¿Qué cosas no hay que hacer? No hay que exprimir, no hay que deslizar y tampoco hay que estirar, ¿sí? En esto de lo que es el pezón, ¿sí? Y hay que alternar esta extracción manual con esto. O sea, primero estimulamos con estos tres movimientos, luego extraemos manualmente así, luego estimulamos, extraemos manual, estimulamos, extraemos manual. Y en la extracción eléctrica, ya sea mecánica manual o el extractor electrónico, ¿sí? De igual manera hay que hacer esta estimulación. Entonces, primero estimulamos de esta manera y luego pasamos al extractor mecánico manual o el extractor electrónico de leche, ¿sí? Bueno, es un procedimiento que se va a completar con estimulación y la extracción. Dura alrededor de 30 minutos, ¿sí? Eh, o directamente puede durar hasta 2 minutos después que salen gotitas de leche, ¿sí? Entonces, primero se extrae la leche de cada pecho. Esto va, o sea, primero se estimulan y luego extraen la leche de cada pecho. Y esto va a durar entre 5 o 7 minutos, ¿sí? Luego de ahí, por segunda vez, tiene que masajear, frotar y sacudir los pechos hacia adelante, ¿sí? Y luego se extrae la leche nuevamente por 3 a 5 minutos. Luego se masajea, se frota y se sacude de vuelta el pecho. Y luego se extrae por última vez de 2 a 3 minutos hasta que salgan gotitas de leche, ¿sí? Con eso se realiza la extracción con el extractor mecánico manual o el extractor electrónico. Bueno, el tema esto del almacenamiento, ¿sí? Recuerden que a temperatura ambiente, a 25 grados, yo puedo dejar la leche a 6 a 8 horas, ¿sí? Fuera de la heladera. Ahora, esto siempre y cuando esté a 25 grados. Si no me equivoco, hicieron como 33 grados. Entonces, eso va a ser una menor temperatura, ¿sí? Va a ser una temperatura menor. Por ejemplo, si yo ahora con 32 grados dejo la leche arriba de la cocina, ¿no? Fuera de la heladera, en vez de 6 a 8 horas va a ser solamente 2 horas que la puedo dejar, porque la temperatura está elevada, ¿sí? El tiempo va a ser menor. Bueno, dentro de la heladera yo la puedo dejar 2 semanas, no más. Digo, no, disculpen. Dentro de la heladera yo la puedo dejar solamente 4 días, ¿sí? Eso sería frigorífico. Dentro de la heladera la puedo dejar solamente 4 días y luego dentro del freezer de la heladera lo puedo dejar 2 semanas, ¿sí? Ahora, si uso un congelador de mayor potencia, que suele ser el freezer individual, ¿sí? Que se congela con mayor temperatura, va a ser 3 meses.
Y ya cuando utilizo un congelador Arcon o un congelador que enfríe por debajo de 18 grados, ahí puedo almacenar la leche por 6 meses, ¿sí? Eh, Ahora, lo importante de todo esto, ¿sí? Es que cuando yo descongele la leche que yo almacené, si es que la llegué a congelar, ¿sí? Eh, no es que la voy a dejar en el medio de la cocina eh, o sobre el sobremesa con estos 40 grados. No, yo para descongelarlo lo tengo que dejar descongelando dentro de la heladera, ¿sí? Eh, y algo muy importante de esto, ¿sí? Es que si yo voy a descongelar la leche, si yo voy a congelar la leche, se suele recomendar que la guarde en pequeñas cantidades por tipo para tomas, ¿sí? Se va a guardar entre 60 en compartimientos de 60 a 120, ¿sí? Bueno, los recipientes para almacenar la leche tienen que ser de boca ancha, tamaño adecuado, tienen que ser fáciles de cerrar, de limpiar y de uso alimentario, ¿sí? Hay que limpiar los recipientes, el lavado tiene que ser normal, hay que secarlo y hay que limpiarlo una vez al día, ¿sí? Eh, bueno, algo muy importante es que cuando ustedes descongelan leche, hay que conservarla dentro de la heladera, ¿sí? Y es posible que la leche esté como con un aspecto de cortada y ahí hay que agitar el recipiente antes de utilizarla, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería esto de la descongelación? Bueno, se descongela dentro de la heladera, vos la sacas congelada y la metes dentro de la heladera. Y una vez que se descongela, la pueden guardar dentro de la heladera solo por 24 horas. Después de las 24 horas hay que tirarla, ¿sí? Ahora, si ustedes, ustedes deben, básicamente, antes de darle la leche, la deben calentar. La leche no se la pueden dar fría al pibe después que se descongeló. La tienen que dar en una temperatura tibia. La temperatura tiene que ser 36 grados, ¿sí? Entonces, cómo se calienta la leche no es que ustedes la van a hervir, sino que la calientan tipo a baño María, ¿sí? Se la colocan en un recipiente con agua caliente y con eso se calienta, ¿sí? Entonces, la leche no se debe hervir, ni calentar, ni se mete dentro del microondas, ¿sí? Eh, y si se necesita leche urgentemente, ¿sí? Eh, se puede llegar a descongelar introduciendo el envase de la leche en un recipiente de agua fría y luego se reemplaza por agua tibia. Y por último, por uno caliente a la temperatura adecuada. Recuerden que siempre hay que comprobar la temperatura de la leche. Se tiran un poco en lo que es el antebrazo y con eso comparan la temperatura, ¿sí? Y una vez que congelan la leche, ¿sí? Eh, cuando descongelan la leche, a diferencia de la temperatura ambiente, cuando ustedes la van a almacenar, cuando la descongelan, a temperatura ambiente solo se puede quedar 4 horas, ¿sí? Y dentro de la heladera 24 horas y no se puede volver a congelar. Y si te sobra leche después de la toma, esa leche se debe tirar, ¿sí? No se suele recomendar guardar, ¿sí? Y si se tiene que dar la leche, siempre es recomendado en jeringa o en vasito o en cuchara, ¿sí? El recién nacido lo que va a hacer básicamente es cuando es en vasito o en cuchara, no es que ustedes le tiran toda la cuchara y el vasito, sino que ustedes le acercan el vasito y la cuchara y el recién nacido va a utilizar su lengua como forma de cuchara, como si fuera un perro, lo va a lamer, ¿sí? Y así es como se da la leche al niño, ¿sí? Con respecto a esto del cuidado de las mamas, se tienen que dar duchas en la mama una vez al día. No se tiene que limpiar la mama cada vez que da una toma, ¿sí? Porque se va a dañar la piel, ¿sí? Se va a dañar la mama si hace eso. Bueno, algo que puede utilizar
para hidratar son aceites vegetales, pero solamente es antes que aparezcan las grietas, ¿sí? Después cuando aparecen las grietas ahí ya está contraindicado, ¿sí? Eh, Recuerden esto, que no hay que limpiar los pezones ni antes ni después de las tomas, ¿sí? Y lo recomendado es que las mujeres no usen sujetadores, porque esto le puede llegar a generar dolores, ¿sí? Y si utiliza sujetador, tiene que utilizar sujetadores diseñados para dar lactancia materna o sujetadores o que se saquen los sujetadores durante la noche, ¿sí? Eh, bueno, tenemos los retos que pueden surgir de la lactancia materna, ¿sí? En el final a mí me habían tomado el concepto de hipogalactia. ¿Qué es la hipogalactia? Bueno, la escasez de leche, ¿sí? Eso es. Bueno, los retos que pueden surgir sería básicamente lo que son los pechos congestionados, también se llama plétora o ingurgitación, ¿sí? Esto va a suceder en la subida de leche, va a suceder entre el día 3 a 5, entonces a la mujer le viene toda la leche entre el día 3 y 5 en la subida de leche y las mamas se le van a hinchar, se le van a poner duras y los pezones se aplanan. Esos serían pechos congestionados, plétora o ingurgitación. Luego tenemos los pezones dolorosos y grietas, ¿sí? Que van a ser fisuras que le aparecen a la madre en el pezón o en la areola, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen, ¿sí? Y no es motivo de lactancia materna, ¿sí? No es motivo para el abandono de lactancia materna. Ahora, la mastitis es básicamente la infección de la mama. Esto puede ser por un manejo inadecuado de la grieta del pezón. También puede ser por una ingurgitación y también puede ser por una obstrucción del conducto, ¿sí? Ya sea por cualquiera de las tres, se va a generar lo que es la mastitis, ¿sí? Dependiendo el tema este, a veces se le puede recetar lo que son antibióticos, ¿sí? Que no alteren lo que es la lactancia materna para el tema de la mastitis. Y si no, también se le suele recomendar que deje secando gotitas de leche sobre su areola y sobre su pezón. Porque recuerden que estas gotitas tienen función antibacteriana, ¿sí? Luego tenemos la obstrucción de conducto, que también se llama galactocele, ¿sí? Tiene dos nombres. Yo le pongo dos nombres porque quizás en el oral se lo cruzan con ese nombre. Digo, en el final quizás se lo encuentran con ese nombre, ¿sí? El galactocele o obstrucción del conducto es un bulto hinchado, caliente y doloroso en el pecho. Suele estar ocasionado por un sujetador apretado o por dormir con sujetador o por saltarse las tomas. Luego el que me tomaron a mí en el final es la hipogalactia. La hipogalactia es la escasez de leche, ¿sí? Eh, Igual, bueno, eh, pueden haber básicamente periodos transitorios donde se produzca menos leche de la cual necesita el bebé, ¿sí? Pero bueno, eso es hipogalactia, ¿sí? Igual recuerden que si usted tiene una técnica adecuada, hacen el número de tomas adecuados al día y la distribuyen alrededor del día, la hipogalactia se debería solucionar. Esto es importante, ¿sí? Cuando no dar lactancia materna, ¿sí? Si la mujer fuma, no debe dar lactancia materna, ¿sí? Porque esto le puede estimular a que el recién nacido tenga catarros, otitis, sinusitis, bronquiolitis, asma, ¿sí? El recién nacido no debe estar expuesto al humo, ¿sí? Entonces, lo más recomendado, ¿sí? Es que el recién nacido no esté expuesto al tabaco. Entonces, cuando la mujer esté dando lactancia materna, no puede fumar. Ahora, si la mujer no puede dejar de fumar, lo recomendado es básicamente que utilice lactancia artificial, utilice la leche de fórmula, ¿sí?
digo, disculpen, la combinación de exposición al tabaco y la lactancia materna, la lactancia artificial, es la peor para el bebé, ¿sí? En todo caso, el ambiente donde se dé lactancia materna tiene que ser un ambiente libre de humo, ¿sí? Ahora, el tema esto del alcohol, el- puede tomarlo con moderación, de manera ocasional, puede tomarse un pequeño vasito de vino o de cerveza en la comida, ¿sí? Esto tiene un efecto muy escaso en el bebé, ¿sí? Entonces, una vez que la mujer se toma un vaso de cerveza, ¿sí? Tiene que dar lactancia materna 2 o 3 horas más tarde de que se tomó el vaso de leche, que se tomó el vaso de cerveza, ¿sí? Ahora, si la mujer tiene un problema de alcoholismo, acá no estaría recomendado lo que es la lactancia materna. También el consumo excesivo, ¿sí? De café, esto puede llegar a producir problemas a nivel de la lactancia materna. Entonces, si la persona tiene un consumo excesivo de café o de té o de mate o de chocolate o refrescos de cola, ¿sí? O sea, la Fanta, la Coca-Cola, todo eso, está contraindicado la lactancia materna. También hay fármacos que están contraindicados para la lactancia materna, por ejemplo, la utilización de los AINES, ¿sí? Eh, los AINES no deben utilizarse cuando sea lactancia materna. Ahora, si la mujer tiene una toxicomanía, por ejemplo, consume heroína, cocaína, marihuana, hachís, ¿sí? Si consume un tipo de droga, no tiene que dar lactancia materna, ¿sí? Y también tenemos las infecciones. Si la mujer tiene VIH o tiene SIDA, no debe dar lactancia materna, ¿sí? Bueno, esto de la alimentación complementaria se ve en el segundo cuatri, ¿sí? Pero bueno, sepan que después de los 6 meses de edad, al recién nacido no le alcanza lo que es la lactancia materna para sus requerimientos nutricionales mínimos. O sea, hay que complementar la lactancia materna con la alimentación complementaria oportuna, ¿sí? Y dentro de la lactancia materna está el método de anticoncepción de la mela, ¿sí? Que tiene un 98% de eficacia siempre y cuando se cumplan 4 condiciones, ¿sí? Entonces, las 4 condiciones para la mela, ¿sí? Sería que el niño sea menor a 6 meses, que se practique lactancia materna exclusiva, que la mamá no haya menstruado y que haya tomas frecuentes tanto de día como de noche, ¿sí? Eh, hay- si no se cumplen estos 4 métodos, la mela puede ser que no esté funcionando y a la mujer le vuelva lo que es la menstruación, ¿sí? En todo caso, también se le pueden recomendar otros métodos anticonceptivos. Se le pueden recomendar métodos de barrera como el preservativo, el diafragma, puede utilizar el DIU, y esto es importante, ¿sí? Los métodos hormonales en la lactancia materna solo puede usar gestágenos, ¿sí? Bueno, los gestágenos pueden ser por anticonceptivos orales, inyectables, implantes subcutáneos. También el hombre, la pareja puede hacer la vasectomía, la mujer puede hacer la ligadura de trompa o lesuré, ¿sí? Y acá tiene la ley de lactancia materna para las mujeres que trabajan, ¿sí? Entonces, la mujer tiene 2 descansos de media hora para amamantar al hijo, ¿sí? Entonces, un familiar le puede llevar al hijo en esos 2 descansos para que le dé lactancia materna al hijo, ¿sí? Eh, Ahora, algo que puede hacer es en esos 30 minutos se queda en un rincón sacándose leche y la almacena en una heladera, ¿sí? Y después se la lleva a su casa. Y si no, puede juntar los 2 tiempos, los 2 descansos de media hora y salir una hora temprano, ¿sí? Y recuerden que eh, estos beneficios a nivel del trabajo solamente son permitidos hasta que el pibe cumpla un año,
¿sí? Y ahí tienen la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. El artículo 179 habla de esto de lactancia materna. Eh, Sepan que la leche de vaca no se suele dar en lactancia materna. Digo, la leche de vaca no se suele recomendar, ¿sí? Esto es porque la leche de vaca tiene muchos solutos osmóticamente activos, ¿sí? Y la función renal del recién nacido está muy disminuida, ¿sí? Entonces, nada, puede llegar a producir un puede llegar a producir un daño a nivel renal, ¿sí? Porque la capacidad de filtración del riñón del recién nacido está disminuida. Entonces, si ustedes le dan leche de vaca a un recién nacido, le va a generar dolor abdominal, cólico, náusea, vómito y diarrea, ¿sí? Recuerden que básicamente la lactancia materna, la edad mínima sería hasta los 4 o 6 meses, según los libros, dependiendo de donde lo lean, ¿sí? Si no me equivoco, para NSD siempre es hasta los 6 meses la lactancia materna. Y lo recomendado es que la mantenga hasta los 2 años, ¿sí? Y acá tienen el código sucedáneos, ¿sí? Que la lactancia, que ellos pueden hacer publicidad, ¿sí? Pero la publicidad no la pueden realizar para leches menores de 6 meses, ¿sí? Entonces, si ustedes miran alguna publicidad de estas leches, solamente van a ver el bebé 2 o el bebé 3. El bebé 1 no lo van a ver nunca en la publicidad porque es ilegal, ¿sí? Eh, Nada, los fabricantes y los distribuidores, según la ley de códigos sucedáneos, ¿sí? No pueden dar muestras de su producto, no puede hacer publicidad en los puntos de ventas, no pueden hacer publicidad en los supermercados ni en las farmacias, ¿sí? También los biberones en las farmacias tienen que estar como escondidos, ¿sí? Porque no tiene que estimular lo que es el abandono de la lactancia materna, ¿sí? Y si alguna de estas organizaciones, por ejemplo Sancor, quiere dar eh, una donación en distintos hospitales, la donación que da no la puede dar en forma de leche de fórmula, sino que la puede realizar en donaciones de equipo, de materiales para la salud, ¿sí? Eh, en forma de equipo y materiales para la institución de salud. Bueno, tienen esto de los mitos y realidades, ¿no? No tengo suficiente cantidad de leche para amamantar a mi bebé, ¿no? Eh, Recuerden que ustedes entre el espacio de tomas producen el 33% y luego cuando le dan la toma producen un 66%. La lactancia deforma el pecho, ¿sí? No, la lactancia materna no lo deforma, ¿sí? Durante la lactancia tengo que beber mucha agua, mucha leche y comer más de lo habitual. No tienes que hacer una dieta balanceada. Hay que organizar un horario para dar pecho, si no le estoy malcriando. Tiene que ser 8 tomas distribuidas a lo largo del día. Tiene que ser a demanda. Cuando el niño lo quiera, en el momento que él lo quiera. Se debe dar siempre pecho, se tiene que dar siempre de los dos pechos en cada toma. No, se tiene que dar un pecho, una vez que se acabe, le tenés que ofrecer de vuelta en el pecho, y si no quiere, ahí le cambias el pecho, ¿sí? Mi madre no pudo dar pecho, yo tampoco podré, no, no es carga hereditaria. Si tengo pecho pequeño, produciré poca leche, ¿no? Todas las mujeres tienen la misma cantidad, todas las mujeres tienen, ¿sí? La misma, el mismo tamaño de glándula mamaria. El tamaño de la mama solo varía por la grasa, ¿sí? Eh, Tengo los pezones planos o invertidos, no podré dar el pecho. Los pezones planos o invertidos se pueden revertir, ¿sí? Incluso puede tener que ir a un especialista, ¿sí? Que le aconseje cómo mejorar su técnica. Pero tener el pezón plano o invertido es todo un reto, pero se puede revertir. Es normal que al dar pecho le duela. No, eso es porque están haciendo una técnica mal.
Mi hijo quiere comer más frecuentemente, me estoy quedando sin leche. No, no te estás quedando sin leche, estás produciendo la cantidad que el niño necesita. Si tengo una mastitis, debo suspender la lactancia materna. No, el dar lactancia materna favorece el pronóstico de la mastitis. No puedo tomar ningún medicamento dando el pecho. Hay medicamentos que son para la lactancia materna y otros que interfieren. Durante la lactancia materna no debo realizar deportes. Sí puedes realizar deportes. Lo que no se recomienda suelen ser los deportes muy intensos, ¿sí? Como levantamiento de pesas, ¿sí? O sea, levantamiento de pesas a nivel olímpico, ¿no? O sea, tiene que ser muy duro, ¿no? Eh, Durante la lactancia, bueno, amamantar gemelos o mellizos no es posible, sí, sí es posible, hay distintas eh, posturas para dar lactancia materna, y si vos tenés gemelos, como el estímulo es doble porque tenés doble succión, vas a producir el doble de leche, ¿sí? Durante la lactancia no me puedo quedar embarazada, sí te puedes quedar embarazada durante la lactancia, ¿sí? Recordad que el método Mela dura... ¿Cuánto dura el Mela? Ya me olvidé. Los 6 meses. 6 meses siempre y cuando se cumplan cuatro condiciones. Perfecto. Tengo que lavarme el pecho antes y después de cada toma. No, es solamente una ducha al día, ¿sí? Si me quedo embarazada de nuevo, debo suspender la lactancia materna. Puede estar embarazada y seguir dando lactancia materna. Eso no es motivo para abandonar, ¿sí? Entonces son los mitos o realidades. Eh, no, eso sería todo. Eso sería todo de la primera parte de lactancia materna. Son dos partes. Eso sería tipo lo que ustedes vieron en el laboratorio, ¿sí? Y esto sería lo de seminario, que sería la parte más pesada y los que más preguntan del examen, ¿sí? Es cortito igual, son 40 diapositivas y gran parte de esto se repite, ¿sí? Bueno, entonces, cuando ustedes están embarazadas, van a producir cuatro hormonas, principalmente, ¿sí? Van a producir estrógeno, progesterona, la hormona lactógeno placentaria y la gonadotrofina crónica humana, ¿sí? Y la prolactina también se va a producir durante el embarazo, pero se produce en menor concentración a falta de estímulos, ¿sí? Entonces, durante el embarazo, cada hormona tiene básicamente distintas funciones. El estrógeno va a disminuir la sensibilidad del pezón, ¿sí? Entonces, estas altas concentraciones de estrógeno van a provocar, ¿sí?, que el pezón sea sensible. Entonces, si el bebé chupa ese pezón, va a poder producir un estímulo nervioso, ¿sí? Entonces, cuando el recién nacido, debido a esta secreción de estrógeno de manera continua, porque esto provoca la disminución de la sensibilidad del pezón, ¿sí? Cuando recién nacido agarra el pezón, va a provocar la liberación de oxitocina y de prolactina cuando se estimule el pezón. Y durante el desarrollo de la mama, en el embarazo, el estrógeno estimula el crecimiento y el aumento de los conductos mamarios, ¿sí? Después, bueno, tienen la progesterona y la prolactina que estimula el aumento del volumen de las células, pero la progesterona es el que me produce la diferenciación, ¿sí?, de las células del extremo de los conductos en células acinares productoras de leche, ¿sí? Es decir, yo tengo acá el pezón y yo tengo acá como ramas, ¿sí? Entonces, el estrógeno van a provocar que estos conductos, ¿sí?, crezcan, ¿sí? Esto es lo que va a hacer el estrógeno, ¿sí? Van a aumentar
va a estimular el crecimiento y el aumento de los conductos mamarios, y la progesterona van a provocar que estas células del extremo del conducto se transformen a células acinares productoras de leche, ¿sí? Y bueno, también la progesterona en conjunto con la prolactina van a provocar que estas células acinares aumenten de tamaño, ¿sí? Bueno, la prolactina lo que va a provocar es la producción de la leche, pero ¿qué pasa? La prolactina y la progesterona y lo que es el lactógeno placentario, ¿sí? Van a utilizar el mismo receptor que la prolactina. Entonces, ustedes durante el embarazo secretan prolactina, pero la prolactina no va a poder actuar porque va a competir contra, va a competir por el receptor con lo que es la progesterona y el lactógeno placentario, ¿sí? Entonces, esto me va a provocar una disminución, ¿sí? De la actividad de la prolactina. Entonces, prolactina durante el embarazo la van a tener, ¿sí? Pero van a tener mayor concentración de progesterona y estrógeno, ¿sí? Recuerden que la progesterona y el lactógeno placentario van a utilizar el mismo receptor que la prolactina, y esto va a provocar que la mujer no pueda producir leche durante el embarazo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la famosa lactogénesis a nivel del libro, ¿sí? Es simplemente la diferenciación del conducto mamario a células acinares productoras de leche, ¿sí? Eso es lactogénesis 1. Entonces, ¿qué me produce lactogénesis 1? La progesterona, ¿sí? Ahora, el libro, ¿sí? Que ustedes tienen, el PDF grandote que les dieron, va a decir que la lactogénesis 1 va a suceder entre el quinto y sexto mes del embarazo, ¿sí? Y es eso. Eso sería lactogénesis 1. Simplemente las últimas células la van a transformar, las células del extremo del conducto la van a transformar a células acinares por acción de la progesterona, y eso es lactogénesis 1, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente lo que es esto de la composición del pecho materno, ¿sí? Entonces, externamente tienen lo que es el pezón, y luego tienen la areola, y dentro de la areola ven como puntitos, ¿sí? Que son las glándulas de Montgomery. Son glándulas sebáceas que van a secretar sebo para mantener hidratada el pezón, ¿sí? Ahora, por debajo de lo que es el pezón, se van a encontrar entre 8 a 11 conductos, ¿sí? Entonces lo vamos a dibujar para que sea más sencillo. Ustedes tienen acá el pezón y luego tienen la areola. Y dentro de la areola van a tener como puntitos que, si ustedes se tocan, se van a poder encontrar, que son las glándulas de Montgomery. Estas glándulas de Montgomery van a secretar sebo para hidratar lo que es el pezón, ¿sí? Ahora, ustedes tienen acá el pezón, y del pezón van a surgir los conductos, ¿sí? Van a surgir entre 8 a 11 conductos. Entonces, de acá surgen 8 conductos a 11, y estos conectan con una cavidad que se llama el seno galactófero, ¿sí? Eh, Seno galactófero o seno lactífero, ¿sí? Seno galactófero o seno lactífero. Luego de ahí van a salir de vuelta los conductos, ¿sí? Entonces, estos conductos, primero salen los conductos galactóferos, luego estos terminan formando los conductos segmentarios, luego estos forman los conductos subsegmentarios. Entonces, de acá van a surgir conductos, ¿sí?
y estos conductos se llaman los conductos galactóferos. Luego estos se ramifican y se llaman los conductos segmentarios. Y luego esto se va a ramificar otra vez, ¿sí? Y ahí ya se llaman los conductos subsegmentarios, ¿sí? Y luego la parte final que se llama ya conducto terminal, ¿sí? Entonces los conductos subsegmentarios o también llamados conductos terminales van a conectar ya directamente con los acinos, ¿sí? Que acá lo tienen un poco más lindo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Tiene el pezón, los 8 o 11 conductos, el seno galactófero o el seno lactófero. Luego están los conductos que van a ser bien anchos, que es el conducto galactófero. Y luego los conductos galactóferos se van a dividir formando los conductos segmentarios. Y luego el conducto segmentario se va a ramificar formando los conductos subsegmentarios o conductos terminales. Y luego estos conductos terminales van a conectar con lo que es con las células acinares, ¿sí? Sería eso. Recuerden que las células del conducto van a estar rodeadas por músculo liso, ¿sí? Eh, y gran parte de estos conductos también están formados por músculo liso, ¿sí? Entonces cuando ustedes secreten oxitocina, la longitud de estos conductos disminuye, ¿sí? Entonces ahí va a ser más fácil que ustedes secreten leche. Y bueno, alrededor de la glándula mamaria existe tejido adiposo que es responsable del tamaño de la mama, pero no de su función, ¿sí? Bueno, entonces lactogénesis 1 ya vimos, ahora hay que hablar de la lactogénesis 2. Bueno, durante el periparto, que es durante el trabajo de parto, unos minutos antes del trabajo de parto, eh, sería la preparación, el periparto sería la preparación antes del parto, y durante el trabajo de parto se van a liberar grandes concentraciones de oxitocina, ¿sí? Eh, entonces cuando se genere el alumbramiento, se va a pulsar la placenta, entonces el estrógeno y la progesterona van a bajar, ¿sí? Habíamos dicho que la progesterona junto con el lactógeno placentario ocupaban el mismo receptor. Entonces cuando yo pulse la placenta, lo que va a pasar es que esta prolactina ahora tiene libre, ¿sí? Lo que es su receptor y va a poder actuar, ¿sí? Recuerden que el estrógeno, como se liberó de manera continua, eh, va a tener la sensibilidad del pezón aumentada, ¿sí? Entonces cuando el recién nacido simplemente succione, esto me va a producir una liberación de oxitocina. La oxitocina me va a generar una contracción del músculo liso y eso me va a cortar la longitud del conducto mamario, ¿sí? De los conductos que recién los explicamos, ¿sí? Esto va a cortar la distancia entre los conductos, ¿sí? Y también secretamos lo que es prolactina, que la prolactina actúa a nivel de las células acinares y esto va a provocar que la célula acinar produzca la leche, ¿sí? Entonces cuando el bebé succiona, produce lo que es la famosa subida de leche, ¿sí? La cual va a ser la lactogénesis 2. La subida de leche va a ocurrir en las primeras 72 horas de vida, ¿sí? O sea, tarda 72 horas de vida, ¿sí? Tarda 72 horas en producirse, en completarse la subida de leche, ¿sí?
Entonces recién nacido cuando nace y toma la teta en la hora sagrada, va a tomar lo que es el calostro, ¿sí? Entonces cuando se produzca la subida de leche, se va a generar de manera gradual una mayor turgencia mamaria, la leche va a empezar a ser más clara, la leche va a tener mayor volumen y y va a haber un aumento en la producción de prolactina y oxitocina, ¿sí? Y eso sería básicamente la lactogénesis 2. La lactogénesis 2 se produce básicamente por el estímulo de la succión del bebé, ¿sí? Y es la famosa subida de leche. Si ven ahí dice bajada de leche, eso es en otro libro, ¿sí? En un libro yo había encontrado que se llama bajada de leche, pero en el Power DNCD les dicen subida de leche. Entonces nos quedamos con subida, ¿sí? Y en algunos libros también menciona la lactogénesis 3, ¿sí? Pero bueno, ustedes en NSD, la lactogénesis 3 no se la nombraron, entonces yo tampoco se las nombro, ¿sí? Para evitar confusiones, ¿sí? Bueno, ¿cómo se produce la leche en lactancia materna? Esta fue una pregunta muy importante. Creo que hicieron dos preguntas de esto en el final que yo rendí, hicieron preguntas de cómo se producía la leche materna, ¿sí? Bueno, la glándula mamaria, ¿sí? Va a estar muy fuertemente vascularizada, ¿sí? Entonces le van a llegar distintas sustancias y distintas moléculas. Ahora, estas células acinares van a liberar el contenido de la leche, ¿sí? Por cinco vías: exocitosis, transit transicitosis, secreción de grasas, secreciones de iones de agua y por vía paracelular, ¿sí? La vía paracelular sería entre el espacio de las dos células, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir, ¿sí? Es que los iones, las sales y el agua van a pasar por vía transcelular, atravesando la célula, ¿sí? Ahora, el sodio y cloro en las primeras 72 horas se van a acumular acá, en este espacio paracelular, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá, que en las primeras 72 horas todo este sodio y cloro acumulado a nivel paracelular va a estar dentro del calostro, ¿sí? Entonces si yo al calostro le pongo mucho sodio y le pongo básicamente mucho cloro, cuando recién nacido tome la teta, ¿sí? Este sodio y cloro van a aumentar la tonicidad o la molaridad a nivel del calostro y esto va a atraer el agua. Entonces esto, al atraer el agua, va a facilitar lo que es la expulsión del meconio, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Después de las 72 horas, lo que va a pasar es que este espacio a nivel paracelular se va a estrechar y cuando se estreche van a secretar muy poca cantidad de sodio y cloro por vía paracelular. Entonces, esta vía paracelular de sodio y cloro es en las primeras 72 horas y la función es para la eliminación del meconio. Eh, Tienen esto de las grasas y derivados lipídicos, ¿sí? Estos básicamente van a atravesar la membrana basal, ¿sí? Entonces estos van a atravesar la membrana basal por difusión, van a ser procesados por el retículo endoplasmático rugoso y van a salir por la membrana apical en forma de secreción apócrina, ¿sí? Las inmunoglobulinas ingresan por pinocitosis, ¿sí? Y se liberan por exocitosis. Los aminoácidos ingresan por transportadores en la membrana basal, van a ser transformados a proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, van a ser empaquetados por el Golgi y después salen por exocitosis.
La glucosa ingresa por el GLUT, y una parte de la glucosa que ingresó se transforma en ATP para que lo utilice la célula cinar, porque la célula cinar también tiene que comer, y otra parte de la glucosa se va a transformar en lactosa, ¿sí? Y la lactosa es el elemento, ¿sí? Uno de los elementos más importantes de la lactancia materna. Recuerden que el componente que presenta mayor osmolaridad a nivel de la lactancia materna es la lactosa, ¿sí? Y esto fue pregunta de final, ¿sí? La lactosa es el componente que atrae el agua en la lactancia materna, ¿sí? Es decir, yo acá secreto lípido, yo acá secreto lactosa, yo acá secreto proteínas, yo acá secreto las inmunoglobulinas. Ahora, ¿cómo muevo el agua de este segmento que es a nivel intravascular hacia este segmento que sería mi secreción de leche? Va a ser por qué? Por ósmosis, por diferencia de osmolaridad, por diferencias de tonicidad, de donde hay menos osmolaridad, menos solutos osmóticamente activos, a donde hay más solutos osmóticamente activos. ¿Se entiende? El responsable de generar la mayor cantidad de movimiento de agua es la lactosa, ¿sí? Entonces, si en el examen me preguntan quién es el responsable que la lactancia materna tenga agua, la respuesta es lactosa de cabeza, ¿sí? Bueno, después la composición de la lactancia materna, ¿sí? Tenemos que va a tener nitrógeno en la lactancia materna. El 75% del nitrógeno total está, está conformado por el nitrógeno proteico y un 25% por nitrógeno no proteico, ¿sí? Entonces, el nitrógeno proteico o las principales proteínas que nosotros tenemos es la caseína y proteínas del suero, ¿sí? Y la caseína va a estar formada por subunidades de beta caseína y la K-caseína. Y la alfa caseína que suele estar un poco ausente, ¿sí? Bueno, la caseína a nivel de la leche va a estimular el sistema inmunológico, tiene un rol en la absorción de calcio y aumenta la actividad antitrombótica, es antihipertensiva y también va a tener función como un opoide, ¿sí? Luego tenemos las proteínas del suero, ¿sí? Que tenemos, la principal sería la lactalbúmina, ¿sí? Que tiene una concentración apropiada de aminoácidos limitantes como la cisteína y el triptófano, ¿sí? Y otro componente nitrogenado es la lactoferrina. Este tiene como función asegurar el hierro. Se va a unir a dos átomos de hierro, ¿sí? Y esto va a provocar que que el intestino del recién nacido, si bien el intestino recién nacido cuando absorbe hierro, cuando vos comes hierro en la dieta, ¿sí? Le va a llegar hierro por la lactancia materna, ¿sí? Y cuando le llegue el hierro por la lactancia materna, las bacterias de la microbiota también quieren el hierro, ¿sí? Entonces, para facilitar que la mayor cantidad de hierro vaya para el pibe, ¿sí? Tenemos lo que es la lactoferrina, ¿sí? La lactoferrina se va a unir a dos átomos de hierro y esto básicamente va a disminuir la absorción de hierro por parte de las bacterias. Entonces va a permitir que el recién nacido absorba mayor cantidad de hierro, ¿sí? Ahora, cuando la persona ingiera la lactoferrina con los dos átomos de hierro, la lactoferrina va a generar después, cuando se degrade, un péptido bactericida llamado lactoferricina, ¿sí? Y nada, es un péptido bactericida que mata bacterias, ¿sí? Y bueno, la lactoferrina, donde se va a encontrar en mayor concentración, es en el calostro y después disminuye de manera gradual,
¿sí? Ahora, otras proteínas importantes tenemos las inmunoglobulinas, y esto fue pregunta de final, chicos, ¿sí? Eh, ¿qué, qué eh, inmuno, cuál es la inmunoglobulina que más cuál es la inmunoglobulina en mayor concentración en la lactancia materna? Es la IgA secretora. En menor cantidad, la IgA monomérica, ¿sí? Luego tenemos la IgG y la IgM, la IgD y la IgE. Pero la que se va a encontrar en mayor concentración es la IgA secretora, ¿sí? Y recuerden que la IgA secretora, esto fue pregunta de examen, por eso se lo señalo a nivel de final, es bimérica, ¿sí? No es monomérica la IgA secretora. Es decir, la IgA secretora va a ser así. Eso sería monomérico y esto sería bimérico, ¿sí? Entonces, la IgA, la principal inmunoglobulina a nivel de la lactancia materna es la IgA secretora, y recuerden que es bimérica, ¿sí? Tiene este aspecto. Eh, Después tienen otra proteína llamada lisosima, ¿sí? La lisosima tiene acción bactericida en el intestino lactante, va a catalizar la ruptura de uniones beta 1,4 en las paredes de las bacterias. Luego tenemos la lipasa, se va a encargar de la ruptura de enlace de ácidos grasos, protege contra protozoos, contra bacterias, virus, ¿sí? Luego tenemos las mucinas, forman parte de la membrana de los glóbulos grasos, interfieren en la adhesión de las bacterias patógenas a células epiteliales. Y el componente nitrogenado no proteico, donde tenemos la taurina, ¿sí? La taurina va a interferir a nivel de la conjugación de los ácidos biliares, está presente en el sistema nervioso central. La deficiencia de taurina afecta la función de la retina, ¿sí? Y también tiene acción inmunomoduladora y promueve lo que es las bifidobacterias a nivel de la flora intestinal. Entonces, los carbohidratos van a representar el 40% de la lactancia materna. Recuerden que el principal eh, hidrato de carbono a nivel de la lactancia materna es la lactosa, ¿sí? Eh, la lactosa promueve la absorción de calcio. La lactosa también eh, estimula el, la implantación de una flora acidófila, estimula lo que es el crecimiento de las bifidobacterias, ¿sí? Y esto fue recontra pregunta de examen en el final que yo rendí. De hecho fue el final que yo aprobé. Igual solo me presenté en una mesa y lo aprobé, ¿no? La lactosa es osmóticamente activa, ¿sí? Por lo cual es el principal elemento que provoca que la leche tenga agua, ¿sí? Luego, otro hidrato de carbono que podemos encontrar en la lactancia materna son los oligosacáridos. Los oligosacáridos van a ser el tercer componente más abundante de la leche. Estos van a brindar energía, son capaces de actuar como ligandos competitivos, ¿sí? Donde básicamente se va a unir, se van a unir a microorganismos patógenos, ¿sí? Se va a unir a los distintos receptores en las mucosas, interfiriendo con la acción de los microorganismos patógenos. Entonces, estos oligosacáridos los protegen al niño de infecciones intestinales y de la vía aérea superior. También tiene acción probiótica, ya que estimula el desarrollo de las bifidobacterias, ¿sí? Luego tenemos las grasas, que van a representar el 50% de las calorías de recién nacido, ¿sí? Dentro de las grasas, eh, el recién nacido es rico, o sea, la lactancia materna es rica en ácidos grasos esenciales, y también tiene múltiples vitaminas liposolubles. Entonces la lactancia materna va a aportar el omega 6 y el omega 3, siempre y cuando la madre tenga una dieta balanceada, ¿sí? Recuerden que un 98% de las grasas que van a estar en la lactancia materna son triglicéridos, ¿sí? Eh,
Y estos triglicéridos van a ser saturados, representan el 42 a 47%, y los insaturados representan el 53 y 58%. O sea, la lactancia materna no tiene poliinsaturados, ¿sí? No, disculpen. Los ácidos grasos van a tener ácidos grasos saturados, representan el 42-47%, y los insaturados de un 53 y 58%, ¿sí? Y los ácidos grasos poliinsaturados no se encuentran en la leche de vaca, ¿sí? Después en menor medida están los fosfolípidos, un 0,7, un 0,5 en colesterol, ¿sí? Los ácidos grasos trans, la concentración depende de la dieta de la madre. Igual creo que hoy en día alimentos de grasas trans no hay más, o por lo menos yo ya no encontré, ¿sí? Eh, y el omega 6 y el omega 3, la concentración en la lactancia materna depende de la dieta de la madre, depende de la concentración que tenga estos en la sangre de la madre, ¿sí? Y en las primeras 3 semanas, el recién nacido, ¿sí? Va a tener mayor nivel de cartinina, por lo cual en las primeras 3 semanas va a transportar la gran mayoría de estos ácidos grasos hacia las mitocondrias, ¿sí? Eh, y dentro de los ácidos grasos que se encuentran en la lactancia materna, tenemos el ácido oleico 18,1, que es un omega 9, ¿sí? Este va a predominar en la leche, pero no es esencial, pero se va a acumular principalmente en el tejido nervioso, porque va a ser fundamental para formar la vaina de melina en las neuronas, ¿sí? Entonces, como la dieta básicamente de la madre interfiere en las grasas que recibe el recién nacido tiene que tener paredes celulares fluidas, ¿sí? Y para que esté fluida, tiene que tener ácidos grasos insaturados. Entonces, para tener los ácidos grasos insaturados, tiene que consumir lo que es el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Entonces, la madre, ¿sí? En cada... El, el omega 3 es el que le va a generar, ¿sí? La membrana fluida. Y el omega 6 es el que va, va a tener un componente antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, si la mujer necesita eh, esto, lo que se le recomienda es que la mujer en su comida ponga una cucharita, ¿sí? De aceite, el cual el aceite tiene que tener omega 3 y omega 6. Obviamente tiene que poner, por ejemplo, una cucharadita, ¿sí? De aceite de oliva. Pero recuerden eso, ¿sí? El omega 6 es el que me va a formar lo que es el ácido araquidónico. Este va a formar parte de las membranas, ¿sí? Va a tener acción, también va a tener acción antiinflamatoria, y este se encuentra disminuido, ¿sí? Este es el omega 6 se va a adquirir por lo que es el aceite de oliva, el aceite de canola, se obtiene de lo que es la palta, se obtiene de lo que es el pescado, ¿sí? Entonces nada, la mujer tiene que consumir grandes cantidades de omega 6 y de omega 3, ¿sí? Luego, dentro de los minerales que están en la lactancia materna, tenemos el calcio, el magnesio, el hierro, el cobre, el zinc, ¿sí? Em, bueno, recuerden que el aporte de los minerales va a ser en va a ser en una baja concentración, porque el riñón tiene muy poca capacidad de filtración cuando es un recién nacido, ¿sí? Entonces, nada, va a recibir el calcio y el fósforo. Y si lo comparamos acá, la absorción del calcio y del fósforo en la leche materna es de un 55% en comparación a la leche de vaca, que es un 38%. Es decir, de la leche materna va a recibir más calcio y fósforo, ¿sí?
Después, por otro lado, el hierro va a estar mucho más biodisponible en la lactancia materna en comparación a la leche de vaca. Va a estar un 70% con mayor va a tener un 70% de biodisponibilidad en comparación a la leche de vaca, que es un 30%. ¿Sí? Además, también vamos a tener lo que es la lactosa y el ascorbato en la lactancia materna, que son potenciadores en la absorción de hierro. Luego el zinc, ¿sí? Es algo necesario para el crecimiento y desarrollo, ¿sí? También va a formar parte de lo que es el desarrollo del sistema inmunológico, de algunas hormonas como un cofactor de enzimas en procesos metabólicos. Y por último, el cobre, ¿sí? Que es un mineral requerido para la utilización de hierro, ¿sí? Y también es un cofactor enzimático. Va a participar en lo que es el metabolismo de la glucosa, de síntesis de hemoglobina, de tejido conectivo y de fosfolípidos. Ahora, algo importante es que la vitamina K se encuentra en muy baja concentración en la lactancia materna. Es por eso que hacemos la profilaxis en la recepción del recién nacido de vitamina K. Le damos 1 miligramo de vitamina K apenas nace el pendejo a nivel intramuscular, ¿sí? Y con eso vamos a evitar lo que es la hemorragia y también va a estabilizar lo que es la flora intestinal. Ahora, la vitamina D se va a encontrar también en muy baja concentración en la lactancia materna. Entonces, nosotros, si queremos que el recién nacido incremente la vitamina D, o le das un suplemento de vitamina D o directamente los pones al sol. Pero los menores a 6 meses no se pueden exponer al sol porque tienen la piel muy delgada y esto le va a generar quemaduras, ¿sí? Entonces, los déficits de la lactancia materna sería hasta el momento vitamina K y vitamina D, donde ambas se van a suplementar, ¿sí? Bueno, también tiene la vitamina E, que tiene función antioxidante, la vitamina A, que se llama ácido retinoico, que interviene en el proceso de visión, es necesaria para el crecimiento normal, para la reproducción, para el desarrollo fetal, para la respuesta inmunológica. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, tiene función antioxidante, es reductora, cofactor de reacciones enzimáticas, interviene en el desarrollo del cartílago, del hueso y también estimula la absorción del hierro. Bueno, estos son los condicionantes del crecimiento, ¿sí? Sepan que los que van a determinar que vos crezcas son el agua, los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales, que tenemos el omega 3 y el omega 6, las vitaminas, los minerales y el oxígeno, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuál es el estímulo para la producción de leche? Bueno, los estímulos que me pueden llegar a afectar la producción de leche son la oxitocina, la progesterona, la insulina y los corticoides. Entonces, la oxitocina de manera prolongada y exagerada disminuye la oxitocina, la liberación prolongada y exagerada de oxitocina, ¿sí? Disminuye la secreción, ¿sí? De leche. También tenemos esto de la interrupción del vínculo madre-hijo. Esto también puede ser por un examen físico exhaustivo y por la interrupción familiar, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una gran cantidad, una gran liberación de oxitocina si es un parto prolongado y exagerado. Y a su vez, la mujer también se puede sentir estresada si interrumpen el vínculo madre-hijo, ¿sí? Es por eso que tiene que tener un parto normal y respetado. Yo no tengo que intervenir, yo no tengo que interferir mucho con el recién nacido. El examen físico no tiene que ser muy exhaustivo en las primeras horas en los primeros minutos de vida y tampoco tengo que hacer interrupción interrupción de la familia, ¿sí? Las interrupciones familiares tienen que ser las que la madre elija, ¿sí? Entonces nada, si usted secreta mucha oxitocina porque hay, por ejemplo, un examen físico exhaustivo o hay interrupción del vínculo madre-hijo,
o hay múltiples interrupciones familiares que la madre no desea, esto puede llegar a provocar que el niño, que la madre secrete mucha oxitocina, y al secretar mucha oxitocina, la secreción de la lactancia materna se ve disminuida, ¿sí? Eh, bueno, después tenemos esto de los corticoides. Los corticoides bloquean la función de la progesterona. Entonces, si yo le aplico corticoides a la madre porque va a tener un parto pretérmino, me va a retrasar qué cosa? La lactogénesis uno, ¿sí? Entonces, eso es la implicancia cuando yo le aplico corticoides durante el parto a una mujer. Me retrasa la lactogénesis uno, que sería la diferenciación de estas células del conducto en células acinares, ¿sí? Bueno, la resistencia a insulina en una madre diabética va a impedir el ingreso de glucosa a la glándula mamaria, le va a ingresar menos glucosa, por lo tanto tiene menor concentración de lactosa y la leche materna va a tener muy poca agua, ¿sí? Y después tenemos los factores locales, que tenemos el vaciamiento de los alveolos y el FIL, el medidor del feedback de lactancia, ¿sí? Entonces, los efectos locales, que son los ajustes de producción a demanda, ¿sí? El principal estímulo para la producción de leche es la puesta de pecho, la succión del niño, ¿sí? Ahora, la succión del niño es algo muy difícil de lograr. O sea, es algo que solamente el niño lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque el niño realiza un movimiento bastante complejo, ¿sí? El niño va a realizar un movimiento de aspiración, un movimiento de compresión y un movimiento de barrido con la lengua cuando succione, ¿sí? Entonces, el niño primero va a agarrar el pezón y parte de la areola. El niño va a poner la lengua en forma de cuchara y realiza movimientos que suben y bajan. Y el niño, luego de hacer esos movimientos que suben y bajan, va a realizar también movimientos de barridos que van a ir desde la periferia de la areola hacia el pezón. Y a la vez, mientras realiza estos movimientos, el recién nacido también aspira, ¿sí? Y por último, el recién nacido también va a elevar la lengua contra el paladar exprimiendo la mama, ¿sí? Entonces cuando el recién nacido se prenda la teta, ¿sí? Va a ser compresión, barrido y aspiración, ¿sí? O sea, va a ser un movimiento bastante complejo, ¿sí? Y este movimiento complejo a veces nos preguntan en los orales, ¿sí? ¿Cuál es el movimiento que realiza el recién nacido con la lengua cuando se prende la teta? Y es esto, ¿sí? Compresión, barrido y aspiración, ¿sí? Bueno, entonces cuando el niño se prende la teta, recuerden que como la sensibilidad del pezón está disminuida por la acción de los estrógenos, va a provocar la liberación de oxitocina y de prolactina. La oxitocina ya vimos qué función tenía, que disminuía la longitud de los conductos, entonces estimulaba lo que era la secreción de leche, y la prolactina lo que hacía era provocar que estas células acinares produzcan leche. Otro efecto a nivel local en lo que es la producción de leche es el FIL. El FIL es el medidor del feedback de lactancia, ¿sí? Eh, entonces, cuando el alveolo, porque estas células acinares se van a posicionar de esta manera, ¿sí? Cuando se posicionan de esta manera, como ven, forman un alveolo, ¿sí? Entonces, en el alveolo, a nivel de la mama, ¿sí? Cuando se llenan de leche, se va a secretar
lo que es el FIL, ¿sí? El FIL es el inhibidor del feedback de lactancia. Es una sustancia que va a actuar frenando la producción de leche, ¿sí? Entonces, esta inhibición del vaciamiento alveolar simplemente inhibe lo que es la producción de leche. Ahora, cuando el alveolo esté lleno de leche, ¿sí? Esto va a terminar comprimiendo a los vasos que estén cerca de este alveolo. Entonces le van a dejar de llevar los nutrientes porque están siendo comprimidos, ¿sí? Y todo esto disminuye la llegada de hormonas y de sustancias necesarias para la producción de la leche, ¿sí? Ahora, si yo de manera prolongada le llevo pocas hormonas y pocas sustancias para producir leche, esto me puede llegar a producir de manera prolongada la involución de estas células. Entonces, estas células, después de dejar de dar lactancia materna, si libera el FIL lo único que hace es que vos dejás de producir leche y el alveolo, como se llena de leche, termina comprimiendo los vasos circundantes, los vasos cercanos. Esos vasos que le llevan hormonas y distintas sustancias para que produzcan leche. Y esto va a provocar que a largo plazo, como no le están llegando las hormonas y las sustancias para producir leche, y la producción de leche está bloqueada por el FIL, esto va a provocar la involución de estas células, ¿sí? Bueno, causas del retraso de lactogénesis, ¿sí? Un estrés materno, ¿sí? Un estrés del bebé, una succión defectuosa, persistencias de niveles aumentados de progesterona. Esto puede ser por fragmentos de placenta, por quistes productores. Recuerden que los corticoides me retrasan la lactogénesis 1 y la resistencia a insulina va a producir que mi leche materna tenga, ¿qué cosa? Que mi lactancia materna tenga eh, menos cantidad de agua, menos cantidad de líquido, ¿sí? Entonces, un parto prolongado me retrasa qué cosa? La lactogénesis 2. Una succión defectuosa me retrasa la lactogénesis 2. Niveles aumentados de progesterona 2, de progesterona, me retrasan la lactogénesis 2. Los corticoides me retrasan la lactogénesis 1. Y la insulina van a provocar que la leche tenga poca agua, porque voy a tener menos lactosa, ¿sí? Bueno, esto en ADN ya lo vieron, ¿sí? Que es un antígeno, que es un anticuerpo, no me voy a detener en esto, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Miren lo que es, esto es la IgA. Esta IgA es la que se va a encontrar en la lactancia materna y tiene forma bimérica, ¿sí? Esa es la pregunta de examen. Eso es lo que me tomaron en el examen a mí en en el final. Ah, y algo importante, esta IgA secretora, ¿sí? A nivel intestinal y a nivel de la lactancia materna, solamente va a tener función neutralizante. Entonces es una IgA secretora bimérica que su función principal es neutralizante, ¿sí? Va a neutralizar toxinas y va a neutralizar bacterias porque se une a toda la superficie de la bacteria, impidiendo que la bacteria se pueda unir a la célula, ¿sí? Bueno, esto de la célula de la ruta enteromamaria, ¿sí? Sepan básicamente que la lactancia materna va a tener bacterias y eso va a ser porque la mujer embarazada va a tener células dendríticas que están a nivel de las células intestinales de la madre y van a pasar del intestino. Estas células dendríticas van a agarrar una bacteria sin fagocitarla, van a pasar a la sangre, a la circulación, y de la circulación se van a la glándula mamaria, ¿sí?
Esto se conoce como ruta enteromamaria. ¿Cuáles son las principales bacterias que va a llevar? Bifidobacterias, lactobacilos, E. coli y el Streptococcus aureus, ¿sí? Esas son las principales cuatro bacterias que va a llevar. ¿Cuál es la bacteria que tiene mayor cantidad un recién nacido? La E. coli, ¿sí? Bueno, acá tiene el calostro humano, ¿no? El calostro humano tiene lactoferrina que ya vimos, el factor bífido, las lisosimas, los oligosacáridos y mucinas, la heparina, ¿sí? Ahora, dentro de los componentes inmunitarios, principalmente tiene neutrófilos, también tiene macrófagos y en menor medida linfocitos. También va a tener el sistema de complemento, va a tener AC3 y varias citocinas. Y dentro de las bacterias que va a tener la lactancia materna, ¿cuáles va a tener? Bifidobacterias, lactobacilos, E. coli en mayor concentración y Streptococcus aureus. Eh, bueno, acá tienen básicamente calostro. Acá vemos que el calostro va a tener mayor concentración de IgA, mayor concentración de lactoferrina, mayor concentración de la alfa-lactalbúmina, va a tener menor concentración de lactosa, menor concentración de lípidos, pero mayor concentración de colesterol, ¿sí? Entonces el calostro va a ser muy poco volumen, va a tener alta concentración de proteínas en relación a otras leches y tiene mucha cantidad de sodio. ¿Por qué tiene mucha cantidad de sodio? Porque quiere ayudar en la eliminación del meconio, ¿sí? Entonces, en el calostro, ¿cuánta leche tiene? Más o menos entre 2 a 20 mililitros. Y tiene muchas bacterias comensales, ¿sí? Bueno, tiene proteínas no digeribles. Y también el calostro va a tener proteínas que son no digeribles. Directamente recién nacido, absorbe directamente la bacteria, absorbe lo que es la proteína completa, ¿sí? Va a ser rico en sales, tiene sodio, zinc, selenio, potasio, favorece la expulsión del meconio, ¿sí? Y esto es importante. Cuando la mujer da lactancia materna, pierde 700 calorías en el día. Y entonces, si pierde 700 calorías en el día, esto es equivalente a correr como 5 kilómetros en el día, ¿sí? Entonces, dar lactancia materna es un muy buen método para adelgazar, ¿sí? Bueno, luego la leche madura tiene 88% agua y tiene una osmolaridad de 286 milismoles y entre 68 y 74 kilocalorías por 100 mililitros. ¿Sí? Bueno, como ven, la leche madura va a aportar mayor cantidad de energía en comparación al calostro y va a aportar mayor concentración de lactosa en comparación al calostro, pero el calostro tiene muchas más proteínas. Ahora, el tema esto de la leche de vaca, ¿sí? Es que va a tener demasiadas proteínas. Y todas estas proteínas son digeribles. Al ser digeribles, lo que va a provocar es que le genere una sobrecarga renal, ¿sí? Este es un cuadro muy importante, ¿sí? Porque esto me lo preguntaron a nivel oral, ¿sí? Literalmente cuando me tocó dar el oral, me tocó con Sandra y me dijo, a ver, decime diferencias entre calostro y leche madura. Y quería que le diga como 20 cosas entre calostro y leche madura, ¿sí? Este cuadro es demasiado importante, ¿sí? De hecho, yo creo que aprobé el examen gracias a este cuadro, ¿sí? Entonces, de vuelta, el calostro tiene menor cantidad de energía en comparación a la leche madura. eh, el agua es casi igual. Tiene menor concentración de lactosa en comparación a la leche madura. Pero tiene mucha mayor concentración de proteínas en comparación a la leche madura. ¿Sí? En cuanto a las grasas, la leche madura tiene mayor concentración. ¿Sí? Y bueno, después hay otros minerales donde tiene más. ¿Sí?
Bueno, ¿cuánta leche produce la madre? Y produce alrededor de 300 a 900 mililitros por día, ¿sí? Donde produce el 33% entre el espacio de tomas y produce un 66% cuando recién nacido está tomando la leche, ¿sí? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque la leche entre el espacio de tomas y la leche que se produce cuando el niño toma son diferentes, ¿sí? La leche entre el espacio de tomas, ¿sí? Va a tener mucha cantidad de líquido y proteínas, ¿sí? Esto es para que el niño se pueda hidratar y para que el niño adquiera todas las proteínas para su crecimiento. ¿Se entiende? Y después cuando se empieza a producir ese 66% de leche, va aumentando de manera gradual la cantidad de grasas y de hidratos de carbono, ¿sí? Y esto va a provocar, esto le va a administrar las calorías necesarias al niño. Y cuando vos le des las calorías necesarias, el recién nacido ahí se va a llenar. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo del por qué la leche al inicio de la toma tiene mayor cantidad de líquido y proteínas para que el niño se pueda hidratar y adquiera todas las proteínas necesarias para su crecimiento. Y luego, al final de la toma, le vamos a dar las grasas y los hidratos de carbono para que tenga los requerimientos energéticos. Y ahí es cuando el niño se llena, ¿sí? Entonces, con esto, el niño va a poder adquirir todas las proteínas, todas las vitaminas y todos los minerales necesarios para desarrollarse antes que se llene, ¿sí? Importante esto, la lactancia materna no aporta la vitamina K, entonces hay que administrarla, tampoco aporta vitamina D, hay que administrarla, hay que darle un suplemento, ¿sí? Eh, y si la madre es vegetariana estricta, hay que suplementarle la B12 y la B6, ¿sí? En cuanto al tema esto del hierro, ¿sí? Eh, la suplementación del hierro se suele recomendar a partir del cuarto mes en los niños, ¿sí? Ahora, si los niños son de bajo peso al nacimiento, se suplementa desde el segundo mes. Eh, y si los niños eh, tienen madres con déficit prenatal, aún con peso de nacimiento normal, con déficit prenatal de hierro, ¿sí? Tienen que suplementarse antes del sexto mes de vida, ¿sí? Igual recuerden, ¿sí? Que se supone que los suplementos de hierro del niño deberían durar más o menos hasta el tercer mes aproximadamente. Pero bueno, el ministerio recomienda la suplementación a partir del cuarto mes de hierro, ¿sí? Bueno, esto es más de lo que ya repetimos. A veces lo que preguntan, básicamente en los exámenes, ese me tocó en mi segundo parcial, era cuál era la bacteria que más predomina en lo que es la microbiota del recién nacido. Y la respuesta correcta era la E. coli, ¿sí? Pero bueno, sepan que además de la E. coli, están las bifidobacterias, los lactobacilos, eh, la E. coli y el Streptococcus aureus. ¿Cómo la obtiene la madre? Con la ruta enteromamaria. ¿Cómo es la ruta enteromamaria? Una célula dendrítica a nivel intestinal que van a ser las células de Langerhans, van a agarrar una bacteria sin procesarla y la van a llevar a la glándula mamaria. Y ahí la dejan, ¿sí? Y bueno, eso sería todo lactancia materna. ¿Alguna duda de lactancia materna? Eh, siempre